Aquí, las sombras tienen voz, y no cuentan cuentos de hadas. Si el escalofrío de lo real te atrae, si la paranoia es tu compañera de noche, y si sientes que algo siempre está observando, suscríbete, activa la campana. Porque una vez que entras en este abismo, no hay vuelta atrás. Las historias llegan y no preguntan si estás listo. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos y que la noche te sea larga. El cuarto donde nadie dormía. Testimonio grabado en audios personales, provincia del sur de Chile. Nunca debí haber aceptado cuidar esa casa. No fue por el dinero, tampoco por el favor. Fue por curiosidad. Y la curiosidad es una forma elegante de llamar al impulso de abrir una puerta que ya estaba cerrada por una razón. Si estás escuchando esto, necesito que entiendas algo. Yo no creía en estas cosas. No creo en fantasmas, no creo en maldiciones, no creo en presencias. Pero sí creo en el miedo y en lo que el miedo puede hacerle a una mente cuando empieza a dudar de lo que ve. La casa está en un pueblo pequeño, al sur de Chile, cerca de la carretera que conecta con la Patagonia, un lugar donde las noches son largas, húmedas, y el viento suena como si alguien estuviera respirando detrás de las paredes. Me llamo Tomás, tengo 32 años, trabajo como técnico eléctrico, y durante 12 días viví en una casa donde había un cuarto que nadie usaba, un cuarto que según los vecinos no debía abrirse. El problema es que yo lo abrí. Y desde entonces, algo me está escuchando. La casa que respiraba. Acepté cuidar la casa de don Esteban mientras él viajaba a Santiago por una operación médica. Era un hombre reservado, viudo, sin hijos. Vivía solo desde hacía años. Cuando me entregó las llaves, me dijo algo extraño. Puedes usar todo, menos el cuarto del fondo. Lo dijo con naturalidad, como si hablara del baño, pero no explicó por qué. Le pregunté si había algo guardado. No, solo, no lo uses. Sonrió. Pero no con los ojos. La casa era antigua, de madera oscura, con piso que crujía incluso cuando nadie caminaba. Tenía ese olor a humedad vieja y ropa guardada demasiado tiempo. La primera noche fue tranquila. Hasta las 3:17 am. Desperté con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama. No vi nada, pero la sensación era física pesada. Miré el reloj del celular. Las 3:17. Exacto. Pensé que era su gestión, hasta que volvió a pasar la noche siguiente. Las 3:17 am. Desperté con el mismo peso en el aire, el mismo silencio demasiado profundo. Y algo más, un leve sonido, como madera siendo arañada. Desde el fondo del pasillo, desde el cuarto, que no debía abrir. No fui a mirar. No esa noche, pero algo ya había comenzado. El ruido en la pared. El tercer día, noté que la temperatura cambiaba cerca del pasillo. La casa era fría en general, pero ese sector era distinto, más denso, como si el aire estuviera estancado. Pasé frente a la puerta cerrada y sentí una vibración leve. No, un sonido, una vibración, como cuando un refrigerador antiguo está encendido del otro lado de la pared. Apoyé la mano. La madera estaba tibia. Eso era imposible. No había calefacción encendida ahí. Esa noche decidí grabar audio por si acaso, para probarme que nada estaba pasando. Las 3:17 am. Desperté antes de que sonara el reloj. Lo sabía, lo sentía. Y entonces lo escuché claramente. 3 golpes lentos desde dentro del cuarto. No en la puerta, en la pared interior.
como si alguien golpeara desde adentro, hacia afuera. Grabé el sonido. A la mañana siguiente lo escuché. En el audio no había golpes, solo mi respiración. Pero yo los escuché. Los escuché claramente. Ahí fue cuando empezó la duda. ¿Era la casa o era yo? Y entonces recordé algo que no había notado antes. En el marco de la puerta del cuarto había un número tallado, lo que los vecinos no dicen. Fui a la tienda del pueblo, un almacén pequeño, donde todos se conocen. Pregunté casualmente por la casa. La señora Marta dejó de sonreír. ¿Te quedaste ahí? Asentí. Silencio. Ese cuarto, dijo finalmente. Antes no estaba cerrado. No explicó más. Pero otro hombre intervino. Hace años vivía ahí una niña. No supe si era cierto o una leyenda local. Dicen que la niña tenía problemas para dormir. Siempre despertaba a las 3:17. Siempre decía que alguien respiraba debajo de su cama. Una noche la encontraron en el cuarto del fondo, no viva. La causa fue paro cardíaco. Tenía 8 años. El cuarto se cerró después de eso. Nadie volvió a dormir allí. Volví a la casa con esa historia en la cabeza. Intenté ser racional. Las leyendas deforman la realidad. La sugestión hace el resto. Esa noche no dormí. Esperé las 3:17 despierto. Y cuando el reloj cambió, la puerta del fondo crujió muy lentamente, como si alguien hubiera apoyado la mano del otro lado. Giré la cabeza. La vi. La manilla se movió. No completamente, solo lo suficiente. Como si alguien intentara salir, pero recordara que aún no es el momento. Y fue ahí cuando entendí algo terrible. La puerta no estaba cerrada con llave. Nunca lo estuvo. Y sin embargo, nadie había salido todavía. La primera mentira. No abrí la puerta esa noche. No porque no quisiera, sino porque sentí que si lo hacía, algo terminaría de empezar. Y yo todavía necesitaba convencerme de que estaba imaginando todo. Al día siguiente, llamé a don Esteban. Le pregunté directamente, ¿qué pasó en ese cuarto? Silencio. Luego respondió con algo que no esperaba. No lo abras. No negó nada. No explicó nada. Solo repitió eso. Tomás, hay cosas que no necesitan explicación, solo distancia. Me colgó. Esa fue la primera vez que sentí enojo. No miedo, enojo. Porque lo que estaba ocurriendo no era sugestión. Yo no era un niño asustado por cuentos. Yo escuché los golpes. Yo vi la manilla moverse. Esa tarde, revisé la casa completa y encontré algo extraño. En el pasillo, justo frente a la puerta prohibida, el piso estaba ligeramente hundido, como si alguien hubiera permanecido allí mucho tiempo, de pie, esperando. Esa noche, las 3:17 llegaron más rápido. No hubo golpes. Hubo algo peor. Un susurro. Mi nombre, muy bajo, como si alguien lo pronunciara con la boca pegada a la madera. Tomás. Me quedé inmóvil. No respondí. El susurro volvió. Pero esta vez no venía del cuarto. Venía del pasillo, y el pasillo estaba vacío. El patrón. Empecé a notar repeticiones. Pequeñas cosas que al principio parecían coincidencia. 317 en el marco. 3 golpes. Las 3:17 AM. 3 pasos en el pasillo cada madrugada. Siempre 3. Nunca 4. Nunca 2. La tercera noche después del susurro, encontré algo en la mesa del comedor. Un dibujo.
hecho con lápiz. Una casa mal dibujada, con una ventana negra en el fondo. Yo no había dibujado eso. Revisé la casa, nada fuera de lugar. Pero el dibujo estaba ahí, lo guardé. Esa noche decidí grabar video. Apunté el celular hacia el pasillo. Lo dejé grabando. Me acosté. Las 3:17. Los 3 pasos, esta vez claros. Madera crujiendo. Respiración, no la mía. Una respiración lenta, acompasada. Como si alguien estuviera aprendiendo a usar pulmones que no le pertenecen. No me moví, no abrí los ojos. Esperé. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. La manilla no giró, pero sentí la presión. Desde el otro lado, al amanecer, revisé el video. La cámara se apagó a las 3:16. Batería llena. La sombra en la cocina. Dormía poco. Pensaba demasiado. Comencé a dudar de mi memoria. Cerré la puerta con llave. Apagué la luz. Moví esa silla. La cocina empezó a oler diferente. No era humedad, era algo más metálico, sutil, como sangre oxidada. Esa tarde, mientras lavaba un vaso, vi algo reflejado en la ventana. Una figura detrás de mí. No era alta, era pequeña, girada hacia un costado, la cabeza inclinada. No me moví. El reflejo tampoco. Cerré los ojos. Conté hasta 3. Cuando los abrí, no había nada, pero el vaso en mi mano estaba roto, y yo no recordaba haberlo soltado. Esa noche, antes de que dieran las 3:17, escuché una risa. No fuerte, no infantil, algo intermedio. Como si alguien imitara cómo suena una risa y lo hiciera mal. Esa fue la primera vez que pensé que quizás no estaba solo, y no porque alguien hubiera entrado, sino porque algo ya estaba allí desde antes, esperando que alguien volviera. El cuarto. No planeaba abrirlo esa noche, pero a las 3:17 no fueron 3 golpes. Fue un golpe continuo, rasguños, desesperados, como uñas contra madera. Me levanté. No sé por qué. Tal vez porque el miedo se transforma en impulso cuando alcanza cierto nivel. Caminé por el pasillo. Cada paso era más pesado. La puerta estaba entreabierta, muy poco. Lo suficiente para ver oscuridad negra, espesa. No olía a polvo, olía a algo encerrado demasiado tiempo. Empujé la puerta lentamente. El cuarto estaba vacío, sin muebles, sin ventanas abiertas, solo una marca en el suelo, un rectángulo más claro, como si algo hubiera estado allí durante años. Y en la pared del fondo, más números, escrito una y otra vez, con algo oscuro. No era pintura, no era lápiz, era más grueso, más denso. Tragué saliva, y entonces escuché algo detrás de mí. Respiración. No en el cuarto, en el pasillo. Giré lentamente. El pasillo estaba oscuro, pero algo bloqueaba la luz del comedor. Algo pequeño, inmóvil, mirándome. No distinguía el rostro, solo la silueta y su cabeza inclinada, en el mismo ángulo que en el reflejo. No se movía. Yo tampoco. Pasaron segundos o minutos, no lo sé. Entonces, habló, con una voz que no parecía venir de una garganta. Ahora sí. La luz del pasillo se apagó, y cuando volví a mirar, el cuarto ya no estaba vacío. 317. No es una hora. Cuando la luz volvió, el cuarto ya no estaba vacío, no había muebles, pero ahora había algo más evidente. Una cama pequeña, antigua,
de hierro oxidado. No estaba allí antes, lo sé. Lo vi vacío. La cama estaba exactamente sobre la marca más clara del suelo. Si has llegado hasta este punto, es porque la oscuridad ya te ha susurrado. Para que estas historias sigan encontrando su camino y revelando sus secretos, suscríbete y deja tu pulgar arriba. Y ahora, dime, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escuchar este relato que te eriza la piel? Tu ubicación nos dirá dónde la sombra se extiende. El aire no se movía, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Las paredes seguían cubiertas con el 317 repetido decenas de veces. Pero ahora podía verlo mejor. No estaba escrito con pintura. Era sangre, vieja, seca, superpuesta en capas. Algunas cifras eran más recientes que otras. Me acerqué. La habitación era más fría que el resto de la casa, mucho más. Era como estar dentro de un pulmón que había dejado de respirar hace años. Toqué la cama. El metal estaba helado, pero el colchón estaba tibio, como si alguien acabara de levantarse. Sentí un ruido detrás de mí. La puerta se cerró, sin golpe. Solo un clic suave. Intenté abrirla. No. Giraba. No había cerradura visible. Golpeé. Nada. Y entonces escuché algo debajo de la cama. Un susurro. No mi nombre. Esta vez, una frase repetida 3 veces. 317. 317. 317. La voz no era infantil, pero tampoco adulta. Era incompleta. Me arrodillé lentamente. No debía hacerlo, pero lo hice. Miré debajo. Oscuridad, pero no total. Algo más oscuro que la oscuridad, como una forma delineada por ausencia de luz. Y dos ojos. No brillaban, no reflejaban, simplemente estaban ahí, observando. No parpadeaban, yo tampoco. Y entonces comprendí algo que me paralizó. Los ojos no estaban debajo de la cama, estaban dentro del suelo. Como si el piso mismo tuviera profundidad, como si algo hubiera sido enterrado allí y estuviera mirando hacia arriba. La cama comenzó a vibrar, suavemente, rítmicamente, como una respiración. Y yo entendí que las 3:17 no era una hora, era la duración. 3 minutos, 17 segundos, lo que tarda alguien en dejar de respirar, lo que don Esteban nunca dijo. No sé cuánto tiempo estuve en el cuarto. Cuando logré salir, la casa parecía distinta, más pequeña, más baja, como si el techo hubiera descendido unos centímetros. Busqué documentos. Encontré una caja vieja en el altillo, fotos, una niña, cabello oscuro, ojos grande, siempre inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, en cada fotografía, en toda. Su nombre era Emilia, hija adoptiva de don Esteban y su esposa. Encontré un recorte de periódico, fallecimiento inesperado de menor por paro cardiorrespiratorio. No mencionaba detalles, pero detrás del recorte había algo escrito a mano. No fue natural. La letra era distinta a la de don Esteban. Era más temblorosa. Había más papeles. Un informe médico incompleto. Anotaciones sobre episodios nocturnos. Sobre conductas repetitivas. Sobre periodos de inmovilidad prolongada bajo la cama. Y una frase subrayada. La paciente afirma que hay alguien respirando debajo del piso. No debajo de la cama, debajo del piso. Esa noche, a las 3:17, no escuché pasos. Escuché arrastre, como algo siendo movido por el pasillo, lento, pesado, y se detuvo frente a mi puerta. 3 golpes. Esta vez
desde abajo, desde el suelo. La madera vibró bajo mis pies y sentí claramente un dedo, presionando desde abajo la grabación. Decidí hacer algo que no debí. Volví al cuarto con el celular. Entré a las 3:14. La cama ya estaba allí, esperando. Activé la grabación de video. Me senté en el suelo, frente a la cama. Esperé. Las 13:15. Silencio absoluto. Las 3:16. El aire se volvió más denso. Las 3:17. La cama vibró, pero esta vez vi algo más. El colchón se hundió, como si alguien se acostara, sin cuerpo visible. Solo la presión, la forma. Una silueta pequeña. La cabeza inclinada, mirándome desde la altura de la cama. Y entonces la escuché claramente. No me fui. La voz no salía del aire. Salía del piso. El suelo comenzó a bombarse, lentamente, como si algo empujara desde abajo. La madera crujió, se abrió, una grieta, pequeña, pero suficiente para que algo asomara. Un dedo, pequeño, pálido, con tierra bajo la uña, se apoyó en el borde de la grieta. Luego otro, luego una mano, intentando salir. No grité, no podía. La cámara seguía grabando. La mano desapareció de golpe. La grieta se cerró. La cama quedó inmóvil. Silencio. Cuando revisé el video al día siguiente, no había cama. El cuarto estaba vacío. Yo estaba solo, mirando un rincón, hablando con algo que no aparecía en pantalla. Pero el audio sí registró la voz. Claramente. Ahora, ¿entiendes? Y justo después, mi propia voz respondió. Pero yo no recuerdo haber hablado. Dije, sí, ahora entiendo que alguien tiene que quedarse. Don Esteban regresa. Don Esteban volvió 2 días después de la grabación. No me avisó. Simplemente estaba sentado en la cocina cuando desperté, tomando té. Como si nunca se hubiera ido. Te dije que no lo abrieras, dijo sin mirarme. Su voz no sonaba molesta. Sonaba cansada. Me senté frente a él. Quise confrontarlo, pero cuando levantó la vista, entendí algo que me heló la sangre. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, exactamente como en las fotos de Emilia. No fue mi culpa, murmuró. No supe si hablaba conmigo o con alguien más. Le pregunté qué pasó realmente. Se quedó en silencio largo rato. Luego habló. Emilia decía que algo respiraba bajo el piso. Pensamos que era imaginación. La llevamos a médicos, a psicólogos, a sacerdotes. Nadie encontró nada. Sus manos temblaban. Una noche la encontramos en el cuarto del fondo. No estaba bajo la cama. Estaba dentro del suelo. Se detuvo. Yo no respiraba. El piso estaba hundido, como si algo hubiera cedido. Pero cuando lo levantamos, no había cavidad, no había túnel, no había espacio para que nadie estuviera ahí. Su mirada se perdió. Solo estaba ella, sin pulso, silencio. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien tiene que quedarse en la casa. Sentí que el aire desaparecía. ¿Qué significa eso? Don Esteban me miró fijo. Significa que si la casa está sola, algo intenta salir. Él te dejó de humear. Y entonces escuchamos el primer golpe. Desde el pasillo. 3 golpes. Lentos. El reflejo. El pueblo empezó a sentirse distinto. La señora Marta evitaba mirarme. El hombre del almacén
Me observaba demasiado tiempo, y cada vez que pasaba frente a un espejo, mi reflejo tardaba una fracción de segundo en imitarme. Muy poco, pero suficiente. La cabeza siempre ligeramente inclinada. Una tarde, me acerqué al espejo del baño. Miré fijo mi reflejo. Sonrió. Yo no. Retrocedí. El reflejo. No. La sonrisa se abrió más. Demasiado. Los labios se estiraron hasta mostrar algo que no eran dientes. Eran espacios oscuros, como huecos. Parpadeé. Todo volvió a la normalidad, pero cuando salí al pasillo, la puerta del cuarto estaba abierta, de par en par. Don Esteban estaba parado frente a ella, inmóvil. Ya es tu turno, dijo sin girarse. Sentí un frío que no venía del aire, venía de abajo. El piso vibró bajo mis pies. Respiración lenta, profunda. La casa estaba respirando. 3 minutos, 17 segundos. No recuerdo haber entrado al cuarto, pero recuerdo estar dentro. La cama estaba allí. El número 317 cubría las paredes otra vez. Más reciente, más oscuro. Don Esteban estaba detrás de mí. No duele, susurró. Sentí algo bajo mis pies. La madera comenzó a hundirse lentamente, como arena húmeda. Intenté moverme. No pude. Mis piernas estaban rígidas, paralizada. La cama vibraba. Y entonces la vi. Emilia, no como en las fotos, no como una niña viva. Era una forma incompleta, con partes que parecían desfasadas, como si no terminara de encajar en este espacio. Sus ojos no eran vacíos, eran profundos, demasiado profundos. No quiero estar sola, dijo. Su voz no era acusatoria, era triste. El piso cedió. Caí, no en un túnel, no en tierra. Caí en oscuridad compacta, y debajo de mí había otros, sombras, respirando, muchos esperando. Sentí manos sujetándome, no para lastimar, para sostener, como si me dieran la bienvenida. Arriba, el rectángulo de luz se cerró, la madera volvió a su lugar, y lo último que escuché, antes de que la oscuridad me envolviera, fue la voz de don Esteban. Ya no estará sola. La casa nunca está vacía. No sé cuánto tiempo ha pasado. Aquí abajo no existe el tiempo, solo respiración. Ritmo. 3 minutos, 17 segundos. Arriba, escucho pasos. Nuevos pasos. La casa nunca está sola. Por mucho tiempo. Siempre alguien acepta cuidarla. Siempre alguien piensa que las historias del pueblo son exageraciones. Siempre alguien abre la puerta. Y cuando lo hacen, la cama aparece. El número se escribe de nuevo. Y el piso recuerda que puede abrirse. A veces, en la superficie, creo escuchar mi propia voz, grabando, contando, advirtiendo, pero nadie escucha hasta que es tarde. Si estás oyendo esto, si alguna vez despiertas exactamente a las 3:17, no mires debajo de la cama, no apoyes la mano en el suelo. Y, por lo que más quiera, si encuentras un cuarto que nadie usa, no lo abras. Porque la casa no quiere asustarte. La casa solo quiere compañía. Y aquí abajo, siempre hay espacio para uno más. Respiramos, esperamos. 3 minutos, 17 segundos. Y el ciclo comienza otra vez. Hemos llegado al final de otro relato que desafía la lógica, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. ¿Qué te pareció esta historia?
¿Te dejó alguna duda? ¿Alguna imagen que no puedes borrar? Déjame tus comentarios abajo si compartes esta fascinación por lo oscuro y lo inexplicable. Únete a nuestra comunidad, suscríbete y activa la campana. Así serás de los primeros en escuchar cuando la próxima verdad inquietante sea revelada. Gracias por ser parte de esto. Y recuerda, no estás solo en la oscuridad.